Vamos con Richard Rorty y Federico Penelas. Federico Penelas es un filósofo argentino, licenciado y doctor en filosofía, investigador del CONICET. Se doctoró con su tesis Una defensa del conversacionalismo epistémico, una lectura crítica de Richard Rorty. Dicta filosofía del lenguaje en la UBA y en la Universidad de Mar del Plata, y es coeditor de los libros El giro pragmático de la filosofía, Gramática, juegos y silencios, discusiones en torno a Wittgenstein. Son dos libros diferentes, ¿eh? El primero de Gediza, el segundo de Grama. Además egresó de la carrera de dramaturgia de la Escuela de Arte Dramático y tiene un montón de obras estrenadas, pero bueno, su vocación en tensión lo lleva a hacer ambas cosas. Nosotros lo traemos como profesional de la filosofía, aparte amigo, con quien hemos cursado muchas materias, o sea, de 1970. ¡Ah, sos más chico que yo, Penelas! Un poquito, pero hemos cursado varias materias y nada, una gran persona que se especializó en Richard Rorty, un filósofo norteamericano muy interesante porque proviene de un ámbito bastante duro en el ámbito de la filosofía, que es la filosofía del lenguaje o filosofía analítica, que implica el manejo de ciertos tecnicismos que en general el que llega a la filosofía de una manera por ahí más abierta le cuesta entrar en el ámbito de la lógica, de la epistemología, pero Rorty es de aquellos que saliendo de ese espacio fue abriéndose y encontró como una especie de implosión en la filosofía analítica que le permitió entonces abrir ventanas con otro tipo de pensamiento. Podemos decir que es un pensador que desde el neopragmatismo norteamericano, corriente que de algún modo él ha liderado, murió hace muy poco, Rorty muere en el 2007, digamos, se encuentra con grandes pensadores propios del postestructuralismo francés como Derrida o postmodernos como Bátimo. Uno podría armar ese tridente Rorty, Bátimo, Derrida, y los tres desde lugares muy diferentes van mostrando la implosión de su proveniencia más dura. En el caso de Derrida, no se olviden que viene de la fenomenología, ¿no? Digo, los primeros textos de Derrida son muy diferentes a lo que él después alcanza en su apertura filosófica. Lo mismo pasa con Rorty de la filosofía analítica y Bátimo, que viene más del pensamiento heideggeriano. Entonces, Rorty a mí me marcó fuertemente. Hay un libro de él que se llama La filosofía y el espejo de la naturaleza, un libro de 1979, y después un librazo que es Contingencia, ironía y solidaridad. Los dos libros me marcaron fuertemente en mi formación. Los leí a los 19, 20, 21 años y fueron claves como para empezar a pensar una filosofía que se provoque a sí misma. La verdad, un autor de muy llano dentro del mundo de la academia filosófica, pero sobre todo uno siente que no está casado con nadie, ¿no? Y sobre todo esta cosa de pelearse con uno mismo me parece clave en cualquier pensador. Federico, amigo, te preguntamos entonces, si una persona que no tiene la más puta idea de nada quiere empezar o iniciarse en la lectura de textos de Rorty, ¿qué le aconsejas? A diferencia de otros filósofos de la tradición anglosajona, la tradición analítica, la que es difícil ubicarlo a Rorty, pero creo que él se formó en esa tradición o empezó trabajando en esa tradición, además de publicar artículos o los famosos papers, que es buena parte de lo que se produce en la academia anglosajona, Rorty también escribió libros, o sea, se abocó a la elaboración de narraciones filosóficas o metafilosóficas en formato de libro. Entonces, toda la obra de Rorty está compuesta de 3 libros y 6 volúmenes de papers que se fueron editando, compilaciones de sus artículos. Hay más cosas publicadas, pero no reunidas en compilaciones. Siempre sugiero empezar a abordar la obra de Rorty a través de uno de esos 3 libros. El más famoso, el primero, el que le dio fama, es La filosofía y el espejo de la naturaleza, pero a mi juicio me parece mucho más interesante abordar la obra de Rorty en cuanto a todas las dimensiones que la misma aborda, que no es solo de teoría del conocimiento, de metafilosofía, de crítica de la modernidad, sino también de sus
implicancias para la filosofía política, ahora para la política en general, me parece que su segundo libro, que es Contingencia, Ironía y Solidaridad, es la mejor entrada posible a la obra de Rorty, si uno quiere entrar con un libro. Si uno quiere entrar más de a poco y elige alguno de sus artículos, me parece que un lindo artículo para entrar a la obra de Rorty, que de alguna manera es autobiográfico en cuanto a su proyecto intelectual en su conjunto, es un artículo que se llama Trotsky y las orquídeas salvajes. Es una especie de autobiografía intelectual muy breve, donde de alguna manera Rorty resume un poco cuál es el proyecto metafilosófico que él está defendiendo, o que ha defendido a lo largo de buena parte de su obra filosófica. Creo que remite o al padre o al abuelo, que era trotskista, y también las orquídeas esas que él recuerda de su infancia. Muy interesante el plexo de influencias que llegan a un Rorty, que podemos decir del neopragmatismo, que es una filosofía de izquierda a lo norteamericano, ¿no? Una izquierda norteamericana, un liberalismo de izquierda. Algo que en este país de mierda sería imposible de pensar, pero que en Estados Unidos tiene como otra connotación. Un tipo fuertemente, digamos, defensor de la intervención del Estado para la eliminación, digamos, de todo sufrimiento, ¿no? De toda desigualdad social. O sea, algo que acá un liberal jamás sostendría. Pero bueno, te preguntamos en ese sentido, Federico, ¿por qué pensás vos que hay que leer a Rorty? ¿Por qué leerlo? En primer lugar, porque es un gran escritor. Es una de las grandes virtudes que tiene como filósofo, perteneciente a una tradición de escritura anglosajona. En general hay una especie de mirada un poco desacreditadora de lo que se produce en la filosofía anglosajona desde el punto de vista de la escritura, porque bueno, hay un foco más puesto en la argumentación, en la supuesta claridad argumentativa, que en la parte, digamos, retórica. Pero hay grandes escritores, incluso algunos de los más duros filósofos nacionalíticos, como Quine, por ejemplo, era un gran escritor. Esa es la línea de Rorty, era un gran escritor en la línea de William James. Es buena literatura, no solo es buena filosofía, y eso es algo que a Rorty le gustaría que dijeran de él, creo, porque uno de los ejes vertebradores de toda su obra, y creo que es una de las razones por las que leerlo, es que él ha defendido toda su vida un cuestionamiento a la idea de que hay áreas privilegiadas de la cultura, ya sea la ciencia, ya sea el arte, ya sea la filosofía misma, sino pensar a la cultura más bien como un entramado de proyectos, juegos de lenguaje, para usar una expresión de Wittgenstein, con diversos propósitos, con diversas estrategias, y que poner alguna de esas áreas como guardiana, ya sea de la racionalidad, ya sea de la humanidad, ya sea de la verdad o de lo sublime, desemboca tarde o temprano en alguna forma de autoritarismo cultural o político en extremis. Entonces, empezar diciendo de él que era un gran escritor, me parece que hace honor a esa gran apuesta metafilosófica rortiana de no pensarse como ubicado en un lugar privilegiado, por ejemplo, el del filósofo, ¿no? Es decir, que antes que nada en un gran escritor ya empieza a borronear esas distinciones y de alguna manera conduce a ese punto, que me parece que es el punto sistemático de Rorty a lo largo de toda su obra, de evitar toda forma de reduccionismo de ciertas áreas de la cultura hacia otras que son las privilegiadas o las que pueden servir de piedra de toque para la evaluación de las demás. Tremendo, Fede, porque esto de, digamos, de poner en evidencia y en primer lugar la calidad literaria de un escritor es entender que la filosofía es un género literario, ¿no? Algo que Rorty defiende aparte a rajatablas. Hay un libro de él que es, como decías vos, un compilado de artículos llamado Consecuencias del pragmatismo, creo, donde él defiende la idea de la filosofía como género literario, ¿no? Entonces, es un gran escritor, y entonces, ¿por qué leerlo a Rorty? Rorty va a pensar siempre sus posiciones en teoría del conocimiento, que es por donde empezó la filosofía, El espejo de la naturaleza, que es su primer libro, que el que lo hizo famoso, es una gran crítica a la filosofía moderna, al proyecto cartesiano, al proyecto kantiano de la modernidad.
en lo que hace a la teoría del conocimiento, Rorty siempre pensó que la crítica a la modernidad involucraba un paso más en el proceso secularizador. Usa permanentemente argumentos del tipo de que la discursividad filosófica en pos de la racionalidad con mayúscula, de la verdad con mayúscula, de la filosofía con mayúscula, son resabios de no haber aceptado la muerte de Dios, para ponerlo en términos de otro famoso filósofo. En el fondo, siempre para Rorty el punto principal es el de pensarnos a esta especie rara de los seres humanos como mejor guiada, si uno piensa que el eje de lo que hay que poner para pensar a la humanidad es la relación con otros versus, o sea, la idea de qué tipo de contribución puede hacer uno a una determinada comunidad versus cómo uno puede representar de manera perspicua el mundo. Siempre fue lo segundo lo que estuvo en el foco de la filosofía moderna y menos lo segundo. En todo caso, lo segundo estaba en relación con lo primero y el foco de Rorty siempre estuvo en lo segundo. Y para Rorty hacer eso es un gesto, un nuevo movimiento secularizador, un nuevo movimiento antiautoritario. Última pregunta, que se nos va el programa. Es muy interesante escucharlo a Federico, un gran docente, aparte cómo va explicando y clasificando los distintos intereses de la obra de Rorty. ¿Cuál es la actualidad para vos de un neopragmatista como Richard Rorty? Un filósofo que una y otra vez vuelve sobre el tema de la secularización y el antiautoritarismo como a la base de todo su proyecto epistemológico, como el estar atento. Es un filósofo que curiosamente tiene este aspecto cartesiano, diríamos. El cartesianismo es una filosofía del estar alerta. La modernidad es un gran etapa filosófica donde el alerta está en el centro de las preocupaciones intelectuales. Rorty curiosamente también. Y el alerta es el alerta a todo proyecto cultural que de una u otra manera reintroduzca algún tipo de zona de la cultura, zona de lo real con mayúscula, que se pretenda con autoridad por sobre a la autoridad que se pueda construir de modo intersubjetivo. Y para Rorty ese movimiento de ir de la intersubjetividad a algo más allá de la mera intersubjetividad, ir de lo horizontal a alguna forma de verticalidad, es siempre peligroso. Hay que estar siempre alerta a esos resabios teológicos, digámoslo, que afloran por doquier de manera más o menos explícita. Entonces me parece que, dado que el mismo Rorty una y otra vez pone el foco en ese punto, me parece que su actualidad es más que obvia. De hecho, y Rorty hace unos pocos meses ha sido mencionado en buena parte de los periódicos del mundo como el que en su libro Forjar nuestro país, su libro sobre política estadounidense de los años 90, anticipó el triunfo de una figura como Trump. Con lo cual, nada, es un autor no solo vigente, no solo actual, sino que es profético. Grosso, gracias Fede. Cuánto filósofo profético, si les diéramos más pelota, ¿no? Pero bueno, un abrazo, Federico Penelas, gran docente de filosofía, especialista en filosofía del lenguaje. Su tesis de doctorado en Richard Rorty nos ayudó a presentar a este autor. Le mandamos un abrazo enorme.